Buenos días a todos, que Dios los bendiga. De verdad que es un privilegio, me siento privilegiado de poder estar acá con ustedes en esta mañana y también me siento honrado y me siento alegre de poder compartir esta mañana con ustedes. Quiero que ustedes rápidamente puedan abrir allí sus Biblias o encender sus Biblias en la primera carta de Juan, la primera carta de Juan. La primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 11 al 24. En esos versículos nosotros vamos a estar. Ok. Antes de leer el pasaje, quiero contarles algo acerca de la carta de Juan, de esta primera carta de Juan. En esta primera carta hay dos temas fundamentales. Uno es la luz y el otro es el amor. Cuando Juan nos habla de la luz, siempre nos está refiriendo a aquellas personas que viven en la luz de tener la vida de Jesús en ellos. Y siempre los que viven en la luz son aquellos que por fin al final del versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 10, son llamados hijos de Dios. Son esas personas que viven en la luz. Y los que viven en cambio en la oscuridad, en ese mismo versículo, en esos mismos versículos, son llamados hijos del diablo, porque viven en oscuridad y cometen, y su práctica continua es el pecado. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué es el pecado? Y pecar o el pecado es errar en el blanco. Cuando ustedes han visto seguramente el deporte de tiro al blanco, pecar es no dar en el blanco. Entonces uno como cristiano podría preguntarse, ¿y cuál es el blanco? ¿Cuál es el blanco? ¿Qué error cometo yo para pecar? ¿Cuál es el no estoy dando en el blanco? El blanco es el amor. El blanco es amar. Cuando nosotros pensamos en el pecado, podemos pensar que errar en el blanco o pecar es no amar. Y eso tiene fundamento incluso en el principio, algo que Juan nos resalta desde siempre. Desde el principio se les dijo lo que fue o lo que ha sido desde el principio. Y nosotros pensamos en ello y nosotros encontramos una base para amar. Y es que cada uno de los que estamos acá fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso nos hace dignos de ser amados, de ser respetados. Y por eso cuando uno mira las leyes, los que han leído los 10 mandamientos, uno ve maneras en que uno puede fallar en amar a Dios, estos primeros mandamientos, y cómo puede uno fallar en amar a las personas que lo rodean a uno. Entonces, el pecado es el fallar en amar. ¿Y por qué les digo yo esto acerca del amor? Porque Juan nos está diciendo que el segundo tema de esta carta es el amor. ¿Y por qué es importante amar? ¿Por qué es importante para nosotros como cristianos amar? Pues bien, yo les quiero dar 3 razones de por qué es importante para nosotros como cristianos amar. Y las vamos a leer en el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Quiero que me acompañen ustedes leyendo allí. Yo os tengo nueva versión internacional, desde el versículo 11. Voy a leer a favor de ustedes. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo
entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos no permanece en Dios. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Yo les dije que les iba a dar 3 razones de por qué nosotros como cristianos debemos amar o por qué para nosotros como cristianos es importante amar. Y quiero enumerarlas acá rápidamente y es, la primera razón es porque el amor evita la fragmentación. La segunda razón es el amor refleja nuestra entrega. Y la tercera razón es porque el amor nos trae seguridad en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a ver una por una. La primera es porque el amor evita la fragmentación. Juan nos asegura en los primeros versículos, en los versículos 11 al 15, que el mensaje que ha sido desde el principio, ¿ha sido cuál? Amarnos los unos a los otros. Ese es el mensaje que ha sido desde el principio. Pero también Juan allí nos muestra que desde el principio el odio comenzó a apoderarse de las personas. Desde el principio ha sido un llamado al amor, pero también desde el principio nosotros vemos que el odio ha estado secuestrando a las personas. Y comenzó a apoderarse de una persona que allí vemos el nombre, Caín, ¿verdad? Caín se llenó de enojo contra su hermano, se llenó de ira contra Abel y terminó matándolo, terminó asesinándolo. La relación de Caín y Abel comenzó a fragmentarse porque él envidió, él se enojó, él vio que la ofrenda de Abel había sido aceptada por Dios, pero la de él no. Y terminó matándolo, y esto nos puede a nosotros darnos a entender que la ausencia de amor es comparada y puesta a la par con el asesinato. Caín fue secuestrado por el enojo, fue secuestrado por el odio y terminó matando a su propio hermano, terminó matando a aquel hermano. La ausencia de amor termina con el deseo de nosotros de anular a otra persona, de quitar o anular la vida de la otra persona. Y lastimosamente las mismas motivaciones, lo mismo que motivó Caín a matar a su hermano, nosotros podemos verlas hoy en nuestras iglesias. Nosotros podemos ver que hay envidias, que hay enojos, que hay contiendas, que hay divisiones, y eso lo podemos ver también en nuestras propias iglesias y en nuestras propias vidas. Pero el mensaje de Juan aquí es que nosotros como cristianos que andamos en la luz, nosotros como cristianos que tenemos un vínculo con Jesús, no podemos darnos el lujo de permitirnos considerar el enojo, la ira, la envidia,
como un fundamento para nuestras relaciones como hermanos, para nuestras relaciones como cristianos. Nosotros como cristianos estamos imposibilitados para odiar, porque tenemos un vínculo con Jesús. Lastimosamente, a veces seguimos matando a Abel dentro de nuestras iglesias y mostramos hostilidad, mostramos que yo sé más que otro, perdemos el respeto por nuestros hermanos, comenzamos de pronto a murmurar, comenzamos de pronto a pronunciar palabras que las camuflamos como constructivas, pero realmente terminan siendo destructivas. Manipulamos muchas veces incluso. De estas maneras nosotros podemos seguir matando a Abel dentro de nuestras propias congregaciones. Y el llamado de Juan es: no lo hagan, no hagan eso, porque ustedes, las obras de ustedes son obras justas. Y como ustedes tienen obras justas, el mundo los puede odiar. Si ustedes miran el versículo 13, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Porque, ¿por qué los va a odiar el mundo? Porque ustedes tienen una manera de amar y de reflejar verdaderamente el amor de Cristo. Si nosotros vemos versículos anteriores, en el versículo 1 del capítulo 3 dice: el mundo, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Juan desde el principio de su carta está hablando de una comunión con Jesús. Si nosotros tenemos una comunión con Jesús, nosotros estamos llamados a amar, a hacer luz, a amarnos los unos a los otros, como ha sido desde el principio. Y el mundo nos puede llegar a odiar porque la manera de nosotros amar es diferente a la que el mundo ama. Es que de hecho, amar en un mundo donde reina la hipocresía, en un mundo donde la envidia fluye, amar de verdad al hermano, con perdón, con bondad, con compasión, trayendo sanidad, trayendo salvación, es un acto revolucionario. Amar en un mundo donde reina la hipocresía, donde reina la falta de amor, es un acto completamente revolucionario. Y eso es lo que Juan nos quiere decir. Ustedes, nosotros, hemos pasado de muerte a vida. Hay un cambio de estado. Una vez que tú tienes un vínculo con Jesús, una vez que tú tienes comunión con Jesús, el estado nuestro, que antes era de muerte, ahora pasa a ser un estado de vida. Y esa es la demostración que nosotros tenemos, el amor. La manera en que nosotros mostramos que estamos llenos de la vida de Jesús es amando. No hay otra manera. Tú quieres mostrar que Jesús habita en ti, yo quiero mostrar que Jesús habita en mí. Nosotros amamos y amamos con sinceridad, no guardando enojos, no guardando rencores, porque mira lo que dice el versículo 14 al final: el que no ama permanece en la muerte. Y el 15 dice: todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Yo no sé si a ustedes les hace eco a las palabras que Jesús dijo allá en el Sermón del Monte, que dijo: miren, si ustedes han escuchado no matarás, pero si ustedes se enojan contra su hermano, ya cometieron asesinato. Aquí el enojo Juan lo está poniendo a la misma altura del asesinato. Si nosotros nos enojamos profundamente con nuestro hermano, si nosotros nos resistimos a perdonar, si nosotros nos resistimos a amar como Jesús nos amó, entonces estamos cometiendo asesinato. Somos asesinos. Juan parece muy radical, pero es radical. Es así, no hay otra manera. Por eso el llamado es a amarnos los unos a los otros. Si el último pedacito en el versículo 14 dice que el que no ama permanece en la muerte, uno podría pensar y afirmar que el que ama permanece en la vida.
Si el que no ama permanece en la muerte, el que ama permanece en la vida. Entonces hasta aquí nosotros vemos que una razón fundamental para que nosotros amemos es para que evitemos que nuestro cuerpo, ustedes, yo, que somos parte de este cuerpo, se fragmente, se divida, se distorsione, nos peleemos, murmuremos, queramos ser mejor que otros. El amor hace que nosotros mantengamos la unidad, que nosotros no nos estemos divididos, no nos estemos dividiendo. Ahora, la segunda, además de que el amor evita la fragmentación, amar refleja nuestra entrega. Amar refleja nuestra entrega. El versículo 16 dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Cuando nosotros leímos el versículo 11 decían: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Ahí hay un mandato, ¿cierto? Ámense los unos a los otros. Pero hasta el versículo 16 nos dice cómo es que debemos amar. Hasta el versículo 16 nos enseña cuál es la manera. El versículo 11 nos dice: ámense. Y uno la pregunta es: ¿y cómo? Y el versículo 16 responde: ¿cómo Jesús amó y se entregó? Así deben amar, así debemos amar. Esa es la manera en que nosotros estamos llamados a amar. Si nosotros tenemos un vínculo, una comunión, una unidad con Jesús, entonces estamos llamados a amar de la misma manera en que Él amó. Nosotros somos la extensión de la presencia de Jesús en esta tierra. Usted y yo somos la extensión de la presencia de Jesús en esta tierra. Muchas personas, la única cara que van a ver de Jesús es la de ustedes. Y esto es un llamado para nosotros. Esto es fuerte. Es demasiado fuerte. La única cara que posiblemente tu familia, tus amigos va a ver de Jesús es la tuya. Inmediatamente uno se siente imposibilitado para odiar. ¿Qué cara le estoy mostrando al mundo de Jesús? Es un llamado a amar, es un llamado a que nosotros nos entreguemos. Y quiero contarles una anécdota. Resulta que un médico voluntario se encontró una vez, tuvo un caso alguna vez de una niña que se llamaba Liz. Esta niña sufría una extraña enfermedad que la verdad no tenía cura, y la única posibilidad o oportunidad que tenía para poder recuperarse era recibiendo una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Su hermanito de 5 años que había tenido la misma enfermedad, pero su propio cuerpo creó defensas y anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad. Entonces el doctor se sienta con el niño de 5 años, y le dice: mijito, la situación de Liz es esta. Y le preguntó al niño que si estaría dispuesto a darle su sangre para poder que Liz viviera. El niño vio dudar el doctor vio dudar al niño por un momento, y el niño, antes de responder, suspiró y dijo: sí, yo le voy a dar mi sangre para que ella viva. Entonces inmediatamente comenzó todo el proceso para la transfusión. Pusieron al niño en una camilla y al otro lado pusieron a su hermanita, y allí se estaba dando la transfusión, y el niño podía ver a su hermanita, y en medio de la transfusión podía ver cómo los cacheticos de su hermanita volvían a tomar colorcito, y el niño era feliz allí. Pero de un momento a otro la sonrisa del niño se difuminó, y los médicos se dieron cuenta de eso.
El niño palideció por un momento. Y el niño allí acostado en su camilla, en su inocencia, volteó a mirar al médico y le preguntó: ¿a qué hora voy a empezar a morir? El niño no había comprendido la explicación que el doctor le había dado. Él pensaba que la decisión o lo que el médico le había pedido era dar completamente su vida para que su hermanita se salvara. Posiblemente nosotros no nos vamos a encontrar en la calle y en nuestra vida cotidiana con una situación así, de tienes que dar toda tu vida para que una persona se salve, tienes que entregar completamente tu vida para que una persona, para rescatar a otro. Sin embargo, yo creo que podemos entregar nuestra vida de muchas maneras. Jesús entregó su vida hasta lo sumo. Y es una cuestión de amor que yo no entiendo. Cómo Él puede amarme tanto y cómo puede amarnos tanto a pesar de nosotros mismos. Pero sí podemos entregar también nuestra vida a otros de muchas maneras. Si alguien está triste, tú puedes acercarte. No decirle, no, deje de estar triste. No, sentarte y escucharlo, darle tu tiempo. Si alguien tiene necesidad y tú tienes de sobra y puedes ayudar sin que te falte a ti, hazlo. Es una manera en que tú muestras amor, muestras entrega a Jesús. Si alguien necesita llorar, pues siéntate al lado, préstale tu hombro, pañuelos clines y deja que llore. Si alguien necesita oración, ora por él. Si alguien está enfermo, llámalo. Ya ahorita no me puede visitar, ¿cierto? Es muy difícil. Pero llámalo, pregúntale cómo seguiste, estoy orando por ti. Es una manera en que nosotros como cristianos, unidos a Jesús, podemos mostrar nuestra entrega. Amar revela nuestra entrega, manifiesta nuestra entrega. De hecho, allí hay otras opciones, ¿verdad? El mismo pasaje nos dice que si alguien posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Es muy fácil, hermanos. Es muy fácil decir, hermano, yo te amo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te lleve con bien. Pero es muy difícil realmente mostrar amor, realmente no conformarse con el hermano, ¿cómo estás? Bien. Requiere entrega, requiere valor, requiere amar no solamente con palabras, porque las palabras las decimos todos, pero lo que realmente refleja lo que nosotros somos y nuestro vínculo con Jesús son nuestros actos, son nuestra manera de conducirnos. Es lo que nosotros hacemos. Entonces, acá Juan, y para nuestra iglesia y para nuestras vidas, una iglesia que solamente dice que ama, pero no manifiesta el amor con acciones, es una iglesia que simplemente maneja una retórica religiosa. Pero una iglesia que yo veo que ahorita estaban recogiendo para la canasta de amor, de preocuparse en los unos por los otros, de mirar las necesidades, de estar preocupados hasta por quién cumple años, cuál es el aniversario, celebrarlo juntos, alegrarnos con la vida. Es una iglesia en la que hay vida. Es una iglesia en la que está el Señor. Hasta aquí hemos visto dos cosas. Que para nosotros como cristianos es importante amar porque evita que nosotros como cuerpo nos fragmentemos. Y que como cristianos para nosotros es importante amar
porque refleja nuestra entrega a Jesús. Ahora, además de estas dos, amar provee seguridad. Amar nos provee seguridad. ¿Y seguridad en qué? Parece que el aspecto que Juan, después de todo esto, nos llama la atención, y es que parece que entre los cristianos hubiera cierta inseguridad de su vida cristiana, o se pusiera a prueba la seguridad de su vida cristiana. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza, nuevamente confianza como seguridad delante de Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez en sus vidas han sentido esa inseguridad en su vida cristiana, ¿cierto? Realmente soy cristiano, realmente me comporto como un hijo de Dios, realmente estoy haciendo las cosas bien. Y cuando esas cosas pasan, cuando nosotros pasamos como ese examen del cual Juan está hablando acá, ¿sí? En esto sabremos, entonces examínense, en esto sabremos que si nuestra conciencia nos condena, si nuestro corazón nos condena, más grande que nuestro corazón, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Es como que en momentos en que nuestra conciencia, en que nuestro corazón nos dice, mira, de pronto lo estás haciendo mal, de pronto no estás siendo tan buen cristiano, nosotros podemos reafirmarnos. Estamos llamados a reafirmar nuestra vida cristiana en el Señor, a reafirmar nuestra vida cristiana en el amor, a reafirmar nuestra vida cristiana en Cristo y en obediencia a Él. Una renovación, una reafirmación que se refleja en nuestra vida de oración. Nosotros encontramos al Señor y nuestra seguridad en la vida cristiana en la oración. No, si usted quiere encontrar seguridad, si de pronto usted algún día dice, ay no, pero ¿será que yo sí soy cristiano? Si soy un buen cristiano, no estoy... Reafirme su seguridad en la vida cristiana en la oración. De hecho, Juan lo habla, o sea, después dice, queridos hermanos, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Hay una cosa importantísima en esta reafirmación de nuestra vida cristiana y en esta seguridad de nuestra vida cristiana, y es que nosotros podemos estar seguros de nuestra vida cristiana cuando suceden dos cosas. Y las encontramos en el mandamiento que está en el versículo 23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. La seguridad de nuestra vida cristiana se basa fundamentalmente en que ustedes y yo creemos en Jesús, pero creemos con un sentido de seguirlo, no con un sentido de, sí, yo sé quién es Jesús. No, es con un sentido, con un acto de seguirlo y de amar y estar dispuestos a amar como Él ama, a hacer lo que Él hace. Y además de creer en Él, que es una cuestión de fe, también es una cuestión de amor. La seguridad en nuestra vida cristiana la vemos reflejada cuando nosotros decimos, creo en Jesús, sigo a Jesús. Y como consecuencia de este amor que yo he recibido de Él, entonces yo amo a las personas que me rodean. Como consecuencia de este amor que yo he recibido de parte de Él, yo amo a los que están alrededor mío. Ámense los unos a los otros. Entonces nosotros reafirmamos nuestra seguridad cristiana, nuestra fe en el Señor, cuando tenemos fe en Jesús, cuando somos obedientes a lo que Él le agrada, es decir, a amarnos los unos a los otros. Y cuando
Nuestra seguridad no brota exclusivamente de la obediencia, sino que también brota de nuestra vida interior. Me explico. En estos últimos versículos, Juan habla acerca de nuestra seguridad como cristianos. Dios lo sabe todo. Independientemente si nuestro corazón nos condena o no nos condena, Dios es superior y Dios sabe cuál es la vida que cada uno de nosotros hemos tenido. Entonces Juan inmediatamente nos invita a que nosotros tengamos fe en Jesús, a que nosotros creamos en Él y a que nosotros amemos los unos a los otros, pero este amar y esta fe está directamente vinculada con el tema de la oración. Y la oración solo puede ser posible, tener una vida íntima con Dios solo puede ser posible a través del Espíritu Santo. Ustedes miran el último versículo y dice: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Entonces, la seguridad de nuestra vida cristiana no solo brota de la obediencia al Señor, sino que también brota de nuestra vida interior, de nuestra relación con Dios a través de su Espíritu Santo. Para concluir, para nosotros es importante amar como cristianos, porque evita que nosotros como cuerpo nos estemos matando, nos estemos asesinando, nos estemos maltratando, nos estemos dividiendo. Amar es importante para nuestra vida cristiana, para nosotros como cristianos, porque amar de verdad refleja que nosotros hemos entregado nuestra vida verdaderamente a Jesús. Y por último, para nosotros como cristianos es importante amar, porque amar nos provee seguridad en nuestra vida cristiana. Es la muestra que nosotros estamos vinculados con el Señor a través de su Espíritu Santo, que nosotros estamos unidos a Él a través de su Espíritu Santo. El amor de Dios es un completo misterio. Nadie lo puede medir. Y de eso nos damos cuenta cuando tenemos esa vida con el Señor. De eso nos damos cuenta cuando tenemos esa relación con el Señor. Así pues, que no seamos como Caín. Tengamos la vida del Señor. Así pues, amemos como Jesús. Y así pues, tengamos nuestra relación con el Señor a través del Espíritu Santo, a través de la oración. Señor, hoy bendecimos tu nombre. Te pedimos que tu palabra, Señor, nos transforme y transforme nuestras relaciones, nuestra relación contigo y nuestra relación con las personas que nos rodean. Tu llamada desde el principio ha sido que nos amemos los unos a los otros. Por tanto, Señor, no dejes que el odio se apodere de nuestros corazones. No permitas que el enojo crezca en contra de nuestro hermano. No permitas que la indiferencia nos haga insensibles a la necesidad de aquellos a quienes debemos amar y cuidar. Permítenos vivir en una completa entrega a ti, mostrando la vida que hemos recibido de ti. Y que nosotros a través de la oración, a través de la obediencia, a través de creer en ti, Jesús, y de amar a los otros, podamos renovar continuamente nuestra seguridad cristiana, nuestra seguridad en ti. Y que tu Espíritu Santo, que habitas en nosotros, nos recuerdes esta palabra
y nos ayudes a practicarla en nuestra vida, cuidando de los necesitados, escuchando a quienes lo necesitan, consolando a los que lloran. En general, Señor, amando. Que tu palabra, Señor, sea sobre nosotros, que tu espíritu sea sobre nosotros y que nosotros, Señor, te amemos también a ti y aprendamos a amar como tú amas. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga, quedan despedidos, que el Señor los lleve con bien a sus casas, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes.